¿Qué sabemos sobre el mundo? ¿Qué sucede entre sombras mientras seguimos nuestras rutinas diarias? Juro que traté de apartarme de las teorías conspirativas. Traté de descartar ideas sueltas que solo sirven para asustar a los más frágiles y sensibles. Leí sobre misterios, viajes interplanetarios y sobre la construcción de monumentos antiguos. Erich von Däniken dejó un legado de dudas, por ejemplo. Ayer, al discutir con un colega matemático, él se dijo absolutamente convencido de que sería imposible que nuestra civilización no hubiese tenido contacto con niveles superiores de conciencia. En el ámbito académico, preferimos alejarnos de términos menos científicos. Optamos por algo más ambiguo, lo cual mantiene el suspenso en lo alto. Pero, después de todo, ¿qué se esconde entre los engranajes de este mundo? ¿Qué secretos están fuera del alcance de la gente común? Muchos recurren a la lógica. Yo lo hago constantemente. Pero cuando hablamos de verdades ocultas, ¿de qué hablamos realmente? Es algo que se esconde, se camufla en medio de la multitud. Y a veces es algo que existe al margen de nuestra observación. Tal vez ya lo tengamos todo en nuestras manos, solo que no hemos descubierto cómo desenvolver el regalo. Porque no se engañen, el descubrimiento es un don. Hoy les daré un regalo simbólico. ¿Lo aceptan? Entonces, permítanme iniciar esta nueva travesía. En medio del aparente orden cotidiano, existen redes y organizaciones cuyas actividades permanecen ocultas, envueltas en rituales, simbolismos y acuerdos secretos que muchos de ustedes considerarían ofensivos y moralmente cuestionables. Pero lo ven todo desde fuera. No tomaremos en cuenta sus prejuicios o limitaciones. Piensen en lo inmenso que es el mundo. Ahora multiplíquenlo por 3. Sigue siendo aún más grande que eso. Cuanto más nos alejamos de estos grupos, más teorías se tejen. Ahí es cuando la imaginación se arraiga y alimenta las especulaciones sobre el verdadero destino del poder y las decisiones que moldean al mundo. ¿Cuántas veces les han dicho que existe una élite global controlándolo todo tras bambalinas? Imaginen por un momento que, mientras caminan por la ciudad, se toman decisiones que afectan a millones lejos de la mirada pública, en lugares recónditos donde la transparencia se disipa y el secreto reina absoluto. Este es el escenario que nos conduce al universo de las sociedades secretas, donde el poder se concentra y se oculta, revelando símbolos arcanos y rituales antiguos. Pero no será esta una invitación para los curiosos. Ustedes simplemente merecen conocer la verdad, aunque antes no la hayan buscado. Porque a diferencia de nuestra modernidad, durante siglos innumerables culturas depositaron su fe y sus ambiciones en grupos que se proclamaban guardianes de un conocimiento reservado, desde los antiguos misterios de Egipto y Mesopotamia, pasando por los cultos enigmáticos de Grecia y Roma, hasta los secretos velados de templarios y masones. Ya hemos hablado de todos ellos aquí, pero siempre optamos por un camino respetuoso, y también por un camino que purgara a estos grupos de falsas impresiones y de los mitos que parecen sostenerlos. Sin embargo, casi no hablamos de la gente. Ellos mantienen leyendas, crean teorías y a veces forman parte de estos mismos grupos. Lo que prometen, en resumen, es la libertad de elección, de conciencia, de búsqueda del conocimiento. Y todo esto nos conduce a la ascensión espiritual. ¿Qué dice esto de la gente? Que buscan en lo oculto lo que no logran ver. A eso se le llama fe. Muchos lo negaron, pero desde siempre la humanidad entera ha seguido un camino de fe. Nuestro presente solo existe porque alguien avanzó, aunque esos pasos hayan sido tímidos, saliendo de una caverna. Y así ha caminado la humanidad, un paso al frente, en medio de lo desconocido. El mundo natural por delante, esperando que la ciencia lo explique. El mundo espiritual afirmándose, mientras el hombre se sentía menos animal. Cuando se formó la sociedad, en este caso mucho menos oculta y menos secreta, el ser humano ya contaba con una estructura interna y decenas de interrogantes sobre quién era. Y mientras se cuestionaba en medio de la falta de uniformidad, unos pocos percibieron una oportunidad comercial. Si oran, construyamos monumentos. Si aman, vendamos fertilidad.
Si sienten el peso de la muerte, retrasémosla. ¿Qué sucedió? Grupos se reunieron, numerosos de ellos. Dentro de cada grupo existía otro más reducido, y dentro de ese grupo uno aún más oculto. Todos tenían intereses personales, pero también colectivos. Era el imperio de lo inconsciente sobre lo consciente. Y no lo llamaremos colectivo, porque superficialmente parecería que esos grupos tenían algo en común entre sí, o entre sus miembros. Pero la verdad es que todos solo buscaban saciar una nueva sed, un nuevo apetito. Siglos más tarde, para ser exactos, surge el Bohemian Grove, uno de los ejemplos más notorios de sociedades secretas. Podría presentar cualquier otro grupo, especialmente uno más antiguo, pero este llama la atención por ciertas particularidades que irán comprendiendo a lo largo del video. Ubicado en un bosque aislado de California, existe un club exclusivo que se ha conservado como refugio para algunos de los nombres más influyentes de la política, la economía y la cultura mundial de los últimos años. Personas que mueven potencias globales como piezas de ajedrez. Parece exagerado, lo sé, pero no lo es. Ni siquiera es la parte oculta. Eso es lo que ya se sabe. En este preciso instante hay alguien decidiendo algo que cambiará tu vida. Esa persona no fue elegida por ti. A veces, nadie la eligió. Esa persona puede que ni siquiera haya nacido en tu país, pero su humor de hoy puede dictar tus próximos 30 años. Es, básicamente, de gente así de la que se compone el Bohemian Grove. Allí, la rutina es radicalmente distinta de la vida que conocemos. Lejos del bullicio de las grandes ciudades, el Grove se ubica en una zona inhóspita de manera deliberada. Obviamente, las élites globales desearán la comodidad que solo el lujo, la privacidad y miles de millones de dólares pueden brindar. Lejos de las cámaras, exploran su individualidad, sin la carga que llevan en la esfera pública. Rituales, lujo y un poco de Eucaristía. Eso nunca ha perjudicado a nadie, que no busque hacerse daño a sí mismo. Sé lo que estás pensando ahora. Quiero formar parte de ese grupo. ¿Cómo me inscribo? No existe una forma de registrarte en línea o rellenar un formulario gubernamental. Para participar en estos grupos, debes estar alineado con cierta agenda política, con una doctrina específica, con ciertos rituales y con un caudal de dólares incontable en cuentas bancarias diseminadas por el mundo. Y aunque llegaras a ser un caso atípico, un billonario mirando nuestro video, y si es así, bienvenido sea, eso no garantiza tu entrada ni tu permanencia. Pero aún así, te ayudaré un poco. El Bohemian Grove es famoso por su atmósfera de total secretismo. No hay registros oficiales, ni sitios web, ni invitaciones abiertas que confirmen su existencia a los ojos del gran público. Solo relatos e investigaciones particulares. Mientras más se ocultan, mayor es el interés. Pero no es fácil identificar a sus miembros o interpretar las pocas filtraciones que provienen de ese bosque. Para entrar en este grupo, alguien debe reclutarte, y esa persona no se codea con simples mortales. Así que deberías ser 1. Presidente 2. Billonario 3. Tal vez un gran empresario 4, alguna celebridad 5 o quizás un político. Si formas parte de uno de esos grupos y aún no has sido invitado, no te desanimes. No basta con pertenecer a ese círculo. Necesitas compartir una visión del mundo similar y ser capaz de contribuir. Quizás debas estar quebrado internamente por secretos que solo unos pocos conocen, y necesitas ser la persona que aprieta el botón rojo, aquella que decide cómo serán los próximos 30 años de alguien al otro lado del mundo. Tras invitar a uno de esos nuevos miembros, ya que tú no cumples los requisitos, este se integra a un grupo de iniciación. Inténtalo el año que viene. En ese espacio, todos actúan como si formaran parte de una hermandad que va más allá de los límites de la razón y la lógica cotidiana. Se celebran reuniones y, de algún modo, se liberan de su carga. Le dan sentido a lo que hacen. Se acercan a su plan, sea cual sea. ¿Cuál sería el verdadero propósito de un retiro exclusivo
para la élite global? ¿Sería solo un lugar de ocio y confraternización? ¿O hay algo más siniestro? Rituales secretos, pactos invisibles, decisiones que cambian el curso de la historia. La pregunta es seria ahora. ¿Hasta qué punto las decisiones tomadas a la sombra de ese refugio influyen en el destino de las naciones? Muchos teóricos afirman que el Bohemian Grove no es más que la punta del iceberg de una extensa red de sociedades secretas donde intereses personales y corporativos se fusionan con ambiciones políticas y estrategias de alto nivel. No es difícil imaginar que, en medio de la aparente calma de la naturaleza, las conversaciones deriven en debates sobre economía global, seguridad internacional e incluso el futuro de la humanidad. Entre confidencias y rituales, la separación entre el mundo visible y el invisible se difumina, y lo que antes era solo especulación adquiere rasgos de una realidad que muchos sospechan. Pero ahí dentro, las cosas son reales. Ya no hablo de decisiones políticas que afecten la economía, hablo de decisiones que transforman civilizaciones enteras. Pero eso, de nuevo, no te sorprende. Así es la base de la sociedad. Elegimos a unos pocos para que decidan por todos. Sin embargo, lo que me intriga y debería intrigarte no es el poder que unos pocos poseen, ni la agenda personal de intereses oscuros, ni el juego de intrigas para conservar ese mismo poder. Lo que siempre me intriga es lo que esas decisiones nos revelan sobre sus planes. El Bohemian Grove reúne a personas con poder y mucho dinero. Básicamente ya lo han conquistado todo. ¿Qué falta por conquistar? ¿Qué están impactando con estas nuevas decisiones? Todo el misterio que rodea al Bohemian Grove es, en sí mismo, un aspecto menor de la historia. Siempre ha ocurrido y se repetirá. Cuando falta información, surgen leyendas que cumplen un propósito importante. Mantienen la atención activa, pero la desvían a la vez. Existen relatos que circulan desde hace décadas, además de múltiples testigos que describen un ambiente casi sobrenatural en ese bosque. Sonidos apagados, luces y símbolos que evocan tradiciones esotéricas antiguas. No sorprende que para muchos el Grove represente la cúspide de lo que se entiende por sociedad secreta. El lugar sería el escenario donde, cada verano, la élite mundial se aparta del mundo para vivir momentos de intimidad ritual, donde la jerarquía y el poder parecen tener un papel secundario. Entonces, ¿qué se cultiva ahí? Realmente asistimos a un nuevo paso donde los intereses oscuros dan paso a una odisea. Yo no creo en los multimillonarios. Lo llevo en la sangre. Si algún día me convirtiera en uno, seguiría sin creer en ellos. Es innegable el efecto casi sobrenatural que produce la riqueza en el hombre. Se vuelve insensible, incapaz de abrazar su humanidad. Muchos de los presentes, gente con una vida más terrenal, lo saben. Nuestra humanidad es algo que debemos perseguir cada día. Sin ella, ¿en qué nos convertimos? Pienso que la razón de este grupo quizá no sea tan siniestra como indican nuestras pesadillas, pero sin duda perjudica a la mayoría. Un aldeano, en cuanto encontraba una tierra fértil, regresaba a su aldea para mostrar el nuevo camino. El hombre que salió de la caverna de Platón volvió para revelar el mundo real, incluso a quienes preferían la ignorancia. Pero estos hombres, en sus sociedades secretas, no evidencian ninguna preocupación por lo colectivo. Siguen su rumbo. Sí, pero ¿quién va en retroceso? Porque sabemos algo de estas élites, algo que ni sus miembros pueden ocultar. Cuando hayan tierra a la vista, no lo comunican. Saltan solos en la noche, sin avisar a nadie. En medio de tanta incertidumbre, hay quienes defienden que el Bohemian Grove funciona únicamente como un lugar de convivencia y relajación, un retiro donde los poderosos pueden desconectarse de las presiones y responsabilidades diarias. ¿De verdad creen eso? ¿Un retiro para multimillonarios cansados? ¿Qué pasó con el sur de Francia? Afortunadamente, para quienes se adentran en los recovecos de lo oculto, cada detalle, desde la elección del lugar, pasando por los símbolos intencionales y hasta los rituales que se llevan a cabo, apunta a algo mucho más profundo que un simple entretenimiento. Esta dualidad es lo que hace del Bohemian Grove uno de los mayores enigmas de nuestro tiempo. ¿No ves la dualidad? Básicamente,
Si una sociedad secreta es conocida, ya dejó de cumplir un requisito. Cuando un político va a prisión, algo raro lo admito, siempre observo a sus colegas de bancada, después a sus amigos, familiares y gente cercana. Podría ser una personalidad mediática o un amigo de la infancia. Cuando investigamos algo, es importante revisar cada detalle. Entonces, si de pronto se le concede arresto domiciliario, algo bastante común, lo admito, tengo la certeza de que solo hemos rozado la superficie de quien es realmente el jefe. Piensa en los mayores villanos modernos o en los hombres más corruptos del mundo. Todos son peones. ¿De veras crees que alguien lo bastante poderoso para poseer y conservar tanto poder se volvería una figura pública? Desconfía del mayordomo. Desconfía del millonario que no aparece en la lista de Forbes. Así que, lógicamente, podría pensarse que la sociedad secreta más grande sigue tan secreta que nadie conoce siquiera su existencia, ¿verdad? Ahora bien, si el Bohemian Grove es tan relevante, piénsalo, que conozcamos su nombre y hasta algunos de sus miembros debe de tener cierto propósito. O tal vez se están riendo a carcajadas en este preciso momento de todas las teorías e insinuaciones. ¿Quieres otro ejemplo de dualidad? Por un lado, el lujo, donde los ricos e influyentes se reúnen para celebrar su estatus y, de paso, decidir el rumbo de la sociedad moderna. Por el otro, la total opacidad en el acceso y los testimonios de Ma. Algunos testigos presenciales describen un entorno sencillo, natural y lleno de rituales. Cuando imagino a los millonarios reunidos en un bosque de California, no puedo evitar pensar que quizá están hartos del lujo y, una vez al año, se adentran en el bosque para buscar una conexión más natural. Me los figuro descalzos, sin aparatos, electrónicos, repitiendo Namaste a los empleados del lugar. Es irónico, pero es una fantasía que me creo en la cabeza. Nunca sucedería con esa gente. Son demasiado tensos, demasiado siniestros, y sus intereses son turbios. No hay ningún intento genuino de iluminación. Quien parecía decidido a aportar información relevante sobre este grupo, como aquel primer hombre que abandonó la caverna, fue el periodista y comentarista Alex Jones. Con valentía, se adentró en el Bohemian Grove, grabando imágenes de un sitio que para muchos no pasaba de ser un refugio de lujo para la élite. Lo que más llamó la atención fue la presencia de un gran búho en el centro de los rituales. Y por supuesto, la indumentaria y la atmósfera lúgubre. Pero que no cunda el pánico. Estamos hablando de gente que oculta secretos, gana enormes sumas de dinero cada segundo y que de vez en cuando organiza un retiro anual. Si todo esto suena teatral, como de una película hollywoodense, debes saber que estos fenómenos culturales y la presencia del búho, que explicaré más adelante, formaron parte del corazón cultural de numerosas civilizaciones antiguas, especialmente en sociedades religiosas, lo que en realidad equivale a casi la totalidad de las antiguas. El culto y los rituales eran algo común. Si nos trasladamos a la antigua Babilonia, encontraremos sacerdotes y astrólogos entregados a rituales que utilizaban la alquimia y el simbolismo arcano como fuerza motriz, observando el cielo y extrayendo de él símbolos de orientación. Allí, los secretos del cosmos se interpretaban a través de constelaciones y signos complejos, y el acceso a ese conocimiento oculto quedaba reservado para quienes demostraban la debida dignidad y sabiduría. El intermediario existía allí, tanto para marcar los límites sociales como para subrayar los privilegios de las élites, de modo que no se trata de algo limitado a un grupo contemporáneo. Sin embargo, en aquella época, todavía era posible contemplar tales rituales como parte de la estructura social, necesarios para mantener la jerarquía y contar con el respaldo popular. Pero cuanta más gente perseguía esas verdades, apartándose de las verdades sagradas, antes de un empirismo intelectual, buscar la verdad a través de lo oculto se convirtió en la base de la Mesopotamia. Aunque esto no se quedó solo allí. En la Roma antigua, por ejemplo, el emperador y sus consejeros recurrían a los misterios etruscos y a cultos dedicados a varias deidades. Una de ellas era Mitra, cuya veneración se consideraba imprescindible,
protegida y consolidada a nivel social. No era un secreto, pero obsérvese cómo, otra vez, las autoridades se situaban en el centro de las prácticas rituales. Más allá del panteón europeo, vemos tradiciones similares en las civilizaciones precolombinas. Entre los dirigentes aztecas, lo oculto se manifestaba en ceremonias que incluían sacrificios como vía de revelación, ritos de fertilidad, peticiones de ayuda divina y veneración a dioses, que simbolizaban los ciclos de la vida y la muerte, útiles para la agricultura, la principal fuente de subsistencia en la antigüedad. Todo esto evidencia que, incluso en 1960, los periodos más distantes de nuestra historia, el conocimiento secreto solía ser un camino natural para quien alcanzaba la cima del poder. Al fin y al cabo, ¿no resulta curioso que al escalar hasta las esferas más altas del mando, el espíritu humano parezca intranquilo, siempre buscando algo que no puede comprarse? Yo teorizaría que los más ricos crecen tanto que pierden sensibilidad física, lo que afecta su capacidad emocional. No logran conectarse con nada humanamente conocido y entonces construyen su propia realidad. ¿Tiene sentido? Esa inquietud persiste. Ellos solo crean formas de lidiar con las carencias de quien ya llenó todas las esferas de la vida. Pero no deberíamos compadecernos de los ricos y poderosos. Somos la masa manipulada cuando se aburren a media tarde. Somos aquellos cuyas decisiones absurdas nos roban años y moldean nuestro camino. El Bohemian Grove es una farsa, del mismo modo que los intermediarios que se comunicaban con seres de luz a través de los astros. Es una farsa como un dios del maíz, pero al mismo tiempo, para el hombre moderno, ¿cuáles son nuestras farsas? Estamos destinados a repetirnos eternamente. ¿Por qué tanto interés en un grupo de ricos reuniéndose en medio de un bosque? Ese es el punto, ¿no? Especular y llegar más allá de la especulación. Esa búsqueda de lo oculto, por su parte, también tiene raíces en una visión que trasciende el tiempo. No estamos solos en ello. La idea de que el verdadero poder no se agota en las conquistas materiales, sino que se nutre de la conexión espiritual y devocional, y que todo esto, a su vez, se vuelve una gran interpretación para entretener a una audiencia que ya lo ha comprado todo: los astros, el cine y toda la taquilla. ¿Y tú, en qué te convierte eso? Si siguiéramos en las arenas de la antigua Roma, ¿estaríamos al lado de la corte imperial o en la platea? ¿Seríamos acaso los gladiadores que entretienen el Coliseo? El Bohemian Grove, al contextualizarlo en la historia y sus símbolos, cobra un significado adicional. La élite que, tras conquistar todo, decide rendirse a sí misma, fusionando recursos visuales, lingüísticos e históricos, apropiándose de los símbolos de sociedades antiguas para montar un espectáculo casi circense. Esa es simplemente parte de su historia, ya lo verás, porque la peor parte de todo esto es descubrir que enriquecimos a las élites, les entregamos poder ilimitado, y sus herederos ni siquiera quieren conquistar el mundo, ni incurrir en otra villanía histórica. Hay un secreto, pero probablemente habrías preferido que fuera algo siniestro, inquietante, que te llenara de curiosidad. Lo que hacen allí es más irritante que sorprendente. La pregunta que surge es: ¿existe de verdad una agenda global que busca concentrar el poder bajo un nuevo orden mundial? ¿Hay algo, o alguien, o un grupo de individuos que realmente persigue ese objetivo? ¿Qué deseaban las sociedades secretas más allá de escapar a la acusación de herejía, de ganar libertad y de encontrar una fuente inagotable de conocimiento? Veamos los hechos. Ninguna sociedad secreta surgió sin respaldo financiero. Significa que a lo largo de la historia de la humanidad no se produjo nada oculto sin que el dinero fuera el principal motor. En el pasado, si lo piensas, la intelectualidad estaba ligada al poder económico. Hoy quizá esa afirmación no es tan inquebrantable, pero antaño, cuando el conocimiento, incluso la simple alfabetización, estaba en manos de pocos, se requerían muchos recursos financieros para acceder a ese saber. Pero leer no era lo único. Necesitabas comprar libros. Eso también implicaba un alto costo. Este fenómeno construyó la base del ocultismo: hombres con recursos para investigar, difundir y salvaguardar materiales, a menudo apócrifos y perseguidos. También producían y comerciaban,
y podían costear esos proyectos como si fueran un pasatiempo personal. Sin embargo, nada de esto supone un nuevo orden mundial, la gran teoría conspirativa de hoy que fusiona conservadurismo político y moral religiosa. Pueden parecer similares, pero aquí se confunden. Aún sin conectar directamente los discursos de corte socialista u otras ideas conspirativas, la noción de un nuevo orden mundial no tiene por qué expresar una ruptura radical, aunque podemos reconocer que al menos históricamente las élites buscaron control. También podría ser una continuidad disfrazada, una evolución de un sistema que nunca se consolidó del todo. Pero quizás la intención de esas élites siguió viva, lo que explicaría la reunión de la élite global en un bosque de California. Supondría tan solo que son hábiles para mantener el control a través de mecanismos sutiles de persuasión. Son dueños de canales de TV, radios y gran parte de los medios de comunicación. Lo que muchos de estos gestos y símbolos revelan es que, combinados con mensajes ocultos en la producción mediática, construyen una narrativa que pasa inadvertida y refuerza el poder y la sumisión de manera continua. Pero sin receptores, ¿qué comunican realmente esos mensajes? Hablé de individuos que deciden el destino de vidas con una simple firma, y ese poder es político. Abarca también la manipulación, o el algoritmo que elabora narrativas seductoras. Sin embargo, todavía elegimos a nuestros gobernantes, ¿verdad? El peligro real no está solo en la presencia de los símbolos. Tal vez pienses, el peligro está en quien los crea o los manipula. La respuesta es sencilla. Depende de quién tenga la capacidad de interpretarlos, porque cuando el Bohemian Grove aparece, ¿a través de qué medio te enteraste de ello? ¿Qué canal de comunicación te lo reveló? Tal vez controle los medios y ejerza influencia en numerosas áreas de la sociedad, aprovechando esas herramientas para mantener el status quo y moldear la percepción pública. Es algo que aprendemos pronto en la vida, y saberlo no impide que sigamos el juego de esa misma élite, porque nos proporciona migajas que consideramos gratificantes. Sin embargo, mientras reflexiono acerca del bosque y los rituales, no puedo quitarme de la cabeza los símbolos. El uso de símbolos como forma de control no es nada nuevo. Es una práctica que se remonta a tiempos antiguos. Los caballeros templarios lo hacían, aunque su historia no deba servirnos de ejemplo directo. En un mundo moderno donde la gente tiene mayor libertad de expresión, sigue siendo desconcertante que los símbolos puedan ejercer un rol tan fuerte para conducir y manipular a las masas. Y si hubiera un control global operado por un orden invisible, su complejidad y lo difícil de identificarlo son su principal arma. Es la trampa. Enfrentarte a lo que no ves exige no solo comprensión, sino también vigilancia constante. Para quienes aún quieran combatir a esta élite globalista o cualquier sistema de control que se valga de símbolos, la concientización debe ser la base fundamental. El conocimiento es la primera línea de defensa contra la manipulación. Quienes se identifiquen como parte de la clase trabajadora tienen un reto aún mayor. La mayoría somos personas comunes, impulsadas por la integridad, el trabajo duro y la búsqueda de una vida justa. Resulta duro aceptar la idea de que existe una fuerza superior, orquestada por élites, que busca mantener su poder a expensas de nuestras creencias y esfuerzos. Pero todos sabemos, lo malo que recogemos es lo malo que sembramos. La historia muestra que aunque esas élites hereden una tradición de poder y control, también están sujetas a los mismos ciclos de auge y caída que todos. Con el tiempo, todo sistema que sobrepasa sus propios límites termina sucumbiendo a la codicia y a la ambición desmedida de sus líderes. Porque el Bohemian Grove, que abarca casi 3.000 hectáreas, no es inmune al devenir histórico. Si desean representar, tendrán que cargar con las consecuencias, pero antes del declive viene la gloria. Así que descifremos de una vez este club masculino con un tinte de espectáculo circense, anclado en antiguas joyas místicas, cuya luz ya no brilla como antes. Henry Edwards, fundador del club masculino,
fue lo que llamaríamos un pionero escénico. Buscó en distintos países una razón artística. Entre Australia, sufría Londres y Estados Unidos, y se estableció adquiriendo fama en los escenarios de San Francisco y Nueva York, ciudades culturalmente muy efervescentes. Antes de internarnos, en los bosques de California, conviene saber que Henry decidió muy pronto que sería actor. Hizo teatro, sobre todo en el ámbito aficionado, y no tardó en dedicarse a la actuación a tiempo completo. Un actor que interpretaba obras de Shakespeare, que se involucraba en el fomento cultural y que recorrió el mundo buscando ese matiz artístico que alimentara su alma de intérprete. Cuando Londres se le quedó pequeña o dejó de brindarle el espacio para florecer, emprendió una carrera en Australia y además tenía un pasatiempo peculiar: coleccionar insectos. Lo que parecía una curiosidad insólita acabó siendo parte de un importante estudio en el Museo Nacional de Australia sobre entomología. Sin pretenderlo, Henry había hecho un aporte científico y, ¿por qué no?, artístico. Sin embargo, ese sentido que ansiaba no llegó hasta que, en San Francisco, fundó el Bohemian Club, un espacio que reunía a personalidades ilustres del ámbito cultural y económico. Henry fue el mentor intelectual, pero la creación del Bohemian Grove llegaría años después, a modo de homenaje. Él se mudó a Nueva York, pero la gente que permaneció en California decidió mantener ese encuentro, conservando el nombre para celebrarlo, aunque sin ser exactamente el mismo grupo. El Bohemian Grove como tal se estableció en 1878, convirtiéndose en un club privado, solo para hombres, que se reúne anualmente en julio durante 2 semanas. El club empezó siendo un lugar de reunión de personalidades destacadas de San Francisco, lo cual llamó la atención de figuras influyentes de otras partes del país, hasta terminar dominado por las élites mundiales. El proyecto Manhattan, según se cuenta, habría surgido en conversaciones entre aquellos árboles. Presidentes, jefes de Estado, el propio Oppenheimer, todo bajo el radar mediático. Decisiones de gran importancia, ¿recuerdan? Como la bomba atómica, con seguridad policial, jerarquía, con el nivel más alto alcanzado después de 40 años de haber ingresado, y mientras tenían reuniones que moldeaban la geopolítica, estos hombres creían encontrarse en un oasis de perdición, dedicando su oratoria a algún mecenas cualquiera. Pero en realidad, como dijo Richard Nixon una vez en una grabación, los miembros estaban más dispuestos a simular algo que a vivirlo verdaderamente. Aunque él usara términos mucho más ofensivos, prefiero no reproducir sus palabras textuales. En resumen, se hace evidente, personas de verdad importantes, cuyas decisiones dan forma al mundo, se reúnen con la intención de vivir algo inédito en sus vidas, algo más significativo que manipular masas. ¿Quieres saber la verdad sobre el Bohemian Grove? 15 campamentos repartidos en 2.800 hectáreas, que en conjunto conforman una colonia de vacaciones para que los multimillonarios jueguen a ser el 1% de lo que fueron sus patriarcas clásicos, aquellos mecenas que lideraban el conocimiento esotérico en el pasado. Pero no hay nada que deba permanecer oculto aquí. Ellos son los ejecutores y jueces, literalmente. No deberían temer a esta élite global que se esconde en la oscuridad cuando el peso de sus decisiones agobia el alma. En el pasado, las sociedades secretas se resguardaban para protegerse y para salvaguardar el conocimiento. Hoy se ocultan por la vergüenza de admitir que no producen nada, que no representan nada más allá de sus propios intereses egocéntricos. Porque el ego jamás dejó de acompañar a las élites, aquellas que deciden cuándo debes actuar en beneficio de unos pocos. Pero hasta esas élites, especialmente las que tenían intereses más oscuros, perseguían algo más que el mero ritual. Eran intencionales, buscaban alcanzar algo. En aquella época, podía ser un estado elevado de conciencia, un secreto oculto de algún antiguo mago, o el saber para manipular energías, pero el objetivo principal era la ascensión espiritual. En la actualidad, sin embargo, sus ceremonias son literalmente teatrales, reflejando el legado de Henry. Interpretan a un sumo sacerdote, porque en realidad no son nada más que una parodia, y una de las peores, porque ni siquiera comprenden bien el material original.
como solemos escuchar a veces de gente que realmente forma parte de sociedades secretas. Si quieres conocer una de verdad, no lo consigues. Si conoces el Bohemian Grove, significa que falló en su premisa más importante. Ya te lo mencioné antes. Regresando al tema anterior, acerca del canal y sus teorías. Sobre el libro y la biblioteca, ¿lo recuerdas? Voy a iniciar aquí una serie sobre este asunto. Espero que regresen y comenten mucho. Literalmente, demuestren que tienen teorías, pero también disposición para debatirlas. Queremos empezar. Aquí una serie de sociedades secretas que realmente son secretas. Tan ocultas, tan sombrías, que todo lo que existe de ellas son mitos, información difusa y poca objetividad. Será un enorme esfuerzo preparar este material y cuento con la ayuda de todos. Ahora que hemos develado los misterios y verdades ocultas sobre las sociedades secretas y el poder en las sombras, surge una pregunta aún más intrigante. ¿Y si las ideas que dieron forma al mundo moderno también estuvieran impregnadas de fuerzas que pocos se atreven a cuestionar? En el próximo video, exploraremos la relación entre Karl Marx y el ocultismo, analizando las influencias místicas que podrían haber moldeado su filosofía y el impacto oculto tras sus ideas revolucionarias. ¿Fue Marx únicamente un pensador materialista o hay algo más profundo detrás de su obra? Haz clic en la tarjeta del video para verlo. Hasta pronto.